Saludos y bienvenidos a este programa especial. Hoy quise hacer este programa especial que no tiene nada que ver con lo que hacemos todos los días con respecto al análisis de los juegos de béisbol de la MLB y los pronósticos que damos por aquí todos los días. Y es que quiero dejar constancia en un registro audiovisual sobre este hecho que acaba de acontecer y que no ha sido un hecho cualquiera. Se trata del atentado que acaba de sufrir el sábado pasado 13 de julio de este 2024 el expresidente Donald Trump. Y he querido hacerlo por dos razones fundamentales. La primera, como ya les dije, porque quiero dejar un registro audiovisual en esta era digital de este gravísimo acontecimiento como lo es este intento de magnicidio que por fortuna para Donald Trump y la historia de este país podemos decir en este momento, y gracias a Dios, que se trató de un hecho frustrado. Y a pesar que no es la primera vez que un hecho de esta naturaleza ocurre en la historia de los Estados Unidos desde su independencia en el año de 1776, la verdad es que sí es un hecho que marca la historia o marcará la historia y tal vez cambiará el curso de los acontecimientos políticos en este país en los años por venir, porque estos hechos ya han ocurrido anteriormente en varias oportunidades, pero es la primera vez que un expresidente de la República es objeto de un atentado y en plena campaña electoral. Y para fundamentar esto que estoy diciendo, quiero hacer un recuento histórico de los presidentes y candidatos presidenciales que han sido objetos de magnicidios, intentos de asesinatos en la historia de los Estados Unidos. Y todo comenzó cuando el 14 de abril del año 1865 un joven de 26 años llamado John Wilkes Booth le disparó en la cabeza al actual presidente en ese entonces en funciones, el número 16, Abraham Lincoln, mientras este asistía a una representación en un teatro del distrito de Washington, el Teatro Ford. El presidente que se encontraba en ese momento junto a su esposa y otros acompañantes fue inmediatamente trasladado al hospital, donde falleció el día después, protagonizando así un duro golpe para el país que acababa de salir en ese momento de la guerra civil. Y con respecto a su asesino, John Booth, 12 días más tarde, en un intento de captura por parte de las autoridades, falleció, aunque aún a estas alturas no se sabe si fueron ellos quienes le dieron de baja a Booth o si él mismo se suicidó. Lo cierto del caso es que Abraham Lincoln fue la única víctima de esa conjura, mucho más ambiciosa, porque el plan era eliminar y asesinar al vicepresidente Andrew Johnson, el secretario de Estado que en ese momento era William Seward, y a Ulysses Grant, que era un general que salió victorioso en las tropas del norte. El objetivo era crear un vacío de poder en los Estados Unidos para reavivar la guerra, o más bien vengar también la humillación que habían sufrido los Estados Confederados. Luego, en un periodo de tan solo 20 años, fueron dos los presidentes en funciones asesinados en los Estados Unidos. A James Garfield, la muerte le llegó el 19 de septiembre de 1881, y fue producto de las infecciones que le produjeron al momento de extraerle una bala recibida hacía unos meses atrás. Eso hizo que empeorara su condición, ya que el 2 de julio de ese mismo año de 1881, en la estación de Baltimore and Potomac en Washington, D.C., un abogado llamado Charles Guiteau, que posteriormente fue juzgado y condenado a muerte tras el suceso que le quitó la vida al presidente en funciones, le disparó al presidente por la espalda y en el brazo, y eso le produjo la muerte, no instantánea, pero sí en unos días posteriores, producto de las heridas. Algo similar también le ocurrió 2 décadas más tarde al presidente William McKinley, el número 25 de los Estados Unidos, que fue asesinado el 6 de septiembre de 1901 a manos del anarquista León Czolgosz, mientras que el presidente saludaba a su público en una exposición celebrada en Buffalo, Nueva York. León Czolgosz le propinó 2 disparos, uno en el pecho y otro en el abdomen, con lo cual no pudo acabar con él en el momento, no le quitó la vida en el momento, pero el presidente en funciones fue sometido a una cirugía inicial que superó, pero una semana más tarde
desarrolló una gangrena que le causó el fallecimiento. Luego vino el caso más famoso de todo, donde el presidente John F. Kennedy, también en funciones la mañana del 12 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, fue asesinado por Lee Harvey Oswald, quien desde un edificio le disparó de manera certera, propinándole 2 balazos en la cabeza, mientras el presidente se desplazaba en su caravana presidencial. Así que esta es la lista de los 4 presidentes estadounidenses que en plenas funciones como presidente de la República han sido asesinados, pero también hay 2 atentados más contra presidentes en funciones, bueno, que afortunadamente no lograron los objetivos o su objetivo, y se trata de los atentados que fueron o sufrieron el presidente Theodore Roosevelt el 14 de octubre de 1912, mientras pronunciaba un discurso en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, cuando fue alcanzado por la bala que disparó John Flagan Tran, un hombre que de origen bávaro que había desarrollado una obsesión por el presidente número 32 de los Estados Unidos. Se dice que el propio guión que tenía el presidente, el discurso que estaba dando en ese momento, fue lo que probablemente le salvó la vida al presidente Roosevelt, ya que en el bolsillo de su chaqueta Roosevelt llevaba un documento de aproximadamente unas 50 páginas y con todo, por supuesto, lo que debía decir, y también llevaba un estuche de sus gafas. Aparentemente ambos elementos fueron los que consiguieron amortiguar el impacto del disparo y permitieron que el presidente Roosevelt continuara ofreciendo incluso su discurso durante más de 90 minutos antes de ser trasladado al hospital. Sin duda un hecho bien interesante, que quizás esto fue lo que quiso en este momento el sábado pasado hacer también el expresidente Donald Trump, cuando sale y ustedes ven que levanta su brazo. Él quería seguir hablando, pero por supuesto el servicio secreto no se lo permitió y lo sacó de la escena. No obstante, es bueno aclarar y que ustedes también lo sepan, que hemos investigado, y esa conmoción que se produjo en ese atentado contra el presidente Roosevelt, bueno, no le garantizó la reelección a Theodore Roosevelt en esa oportunidad. Lo que en esta oportunidad pareciera que el expresidente Trump, a raíz de este suceso, parece algo improbable que ya en este momento, luego de haber sufrido ese atentado y haber tenido la fortuna de salir con vida y con el puño en alto, y con el hecho de que el presidente Donald Trump saliera de esa manera, bueno, esto ha producido que su popularidad sea mayor. Y también es importante destacar que definitivamente cuando uno no está anotado, eso es, bueno, eso no, como dice el dicho, ni que te pongan ni que te quiten. Y bueno, a continuación yo les voy a mostrar 2 imágenes que hemos conseguido para que ustedes se den cuenta cómo por cuestión de segundos y de menos de 1 pulgada de distancia, con respecto a la bala, Donald Trump es que ha podido salvar su vida. Y para los creyentes, bueno, como yo, definitivamente para nosotros son cosas de Dios. Trump, en el momento en que el tirador dispara, había hecho un movimiento, un giro leve con su cabeza hacia la derecha, buscando la pantalla gigante donde aparecían unas estadísticas de la inmigración ilegal que él estaba hablando en ese momento. Así que pudiésemos decir que de alguna manera los inmigrantes ilegales a los que Trump, bueno, le tiene tanta tirria, de alguna manera le han salvado la vida, porque fue precisamente en ese momento cuando Donald Trump hace el movimiento hacia la derecha, que mueve, y es donde la bala le pasa justamente por el lado derecho y le pega en la oreja. Porque si él en ese momento no habla de eso y no hace ese pequeño giro de su cabeza hacia la pantalla, la bala le entra a la cabeza y lo mata seguramente. Y ahí, bueno, lo pueden ustedes ver muy claramente en esta foto que estamos mostrando y en este video, donde el giro de su cabeza es lo que le permite salvar la vida y que simplemente la bala le roce la oreja. Así que por razones de la santísima providencia que se ha salvado Donald Trump. Y él mismo lo ha dicho y lo ha reconocido. Le dijo esa misma tarde a su médico de cabecera que se salvó porque hizo ese movimiento con la cabeza. Y en la convención republicana de Wisconsin dijo que él no debería estar ahí, sino muerto. Bueno, luego la misma suerte, pero en el año de 1981, exactamente el 30 de marzo
de ese año, con tan solo 69 días en la presidencia. El presidente número 30 de los Estados Unidos, Ronald Reagan, fue objeto también de un atentado, intento de homicidio a las afueras del Hotel Washington Hilton en la capital de la República, cuando el joven John Hinckley Jr., un desquiciado por la actriz Jodie Foster, disparó contra Reagan y otras personas de su comitiva y de seguridad para demostrarle a Jodie Foster lo mucho que la amaba y lo que era capaz de hacer por ella. Me imagino, sin saber en ese momento, me imagino que Jodie Foster era lesbiana. En el segundo, en ese suceso salieron gravemente heridos el agente de servicio secreto Timothy McCarthy, el policía Thomas Delante y el secretario de prensa de la Casa Blanca, James Brandi. El presidente Ronald Reagan se recuperó muy pronto de esa herida, donde había recibido un balazo por aquí, por la axila, y le había afectado parte del pulmón, pero bueno, se recuperó muy rápidamente, y el 11 de abril de ese mismo año, y con total salud, retomó sus funciones. Y con respecto al atacante, Hinckley fue declarado posteriormente no culpable por razones psiquiátricas. Así que aquí están estos dos últimos presidentes que pudieron salvar sus vidas. Son 6 los presidentes en funciones que han sido víctimas de atentados en toda esta era republicana de los Estados Unidos, pero también hay otros casos emblemáticos donde candidatos presidenciales y personalidades de la política y del espectáculo han sido víctimas fatales de atentados aquí en los Estados Unidos desde el siglo pasado. Y los más notorios han sido el asesinato, por ejemplo, de Martin Luther King, quien el 4 de abril de 1968, en un caso también bastante enrarecido, tanto como el del presidente John Kennedy, que nunca han sido en su totalidad develados por las razones por las cuales fueron asesinados. Y también ese mismo año de 1968, apenas 2 meses después de la muerte de Martin Luther King, exactamente el 5 de junio, fue asesinado el senador y candidato presidencial Robert Kennedy, hermano del presidente John Kennedy, que había sido asesinado 5 años antes, en 1963, como ya lo mencionaba. Igualmente, el 15 de mayo de 1972, el candidato a la presidencia George Wallace fue víctima de un intento de asesinato durante un acto de campaña celebrado en Laurel, en el estado de Maryland. El autor de ese atentado fue Arthur Bremer, que al parecer tenía problemas mentales también y una gran obsesión por la notoriedad. Afortunadamente nadie falleció, pero lo que sí es cierto que el aspirante a la presidencia en ese momento sufrió graves daños en la columna vertebral que le provocaron la parálisis con la que convive hasta el día de hoy. Y esta lista le podemos sumar también el asesinato de otros famosos, como por ejemplo John Lennon, el diseñador Gianni Versace y la propia cantante Selena, que aunque no fueron por motivos políticos, se suman a la larga lista de estos sucesos de políticos y celebridades que han sufrido atentados y magnicidios que sin duda conmocionan al país y al mundo. Y es que, a pesar que no es nada nuevo, es por ello que la segunda causa, la segunda razón por la cual quiero dejar constancia audiovisual de este atentado en contra de Donald Trump, es porque Donald Trump hasta ahora ha sido el único expresidente de la República que ha sufrido un atentado y en una campaña electoral, y eso es algo que sí de verdad es inédito, y es bien bueno que nosotros ahora a través de estos medios podamos dejar constancia de eso para la posteridad. Y bueno, también con esto quiero resaltar que la seguridad que en este momento tiene Donald Trump por el hecho de ser expresidente también es custodiado por el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Servicio secreto que ha quedado en evidencia ante 2 hipótesis que ninguna de las 2 le favorecen para nada. La primera hipótesis, y que muchos de los seguidores de Trump respaldan, es que el propio servicio secreto tiene mucho que ver con el involucramiento que pudiese tener el servicio secreto para tratar de eliminar a Donald Trump luego de que éste no ha podido ser detenido en sus aspiraciones presidenciales, ni con juicio, ni con multas onerosas, ni campañas de descrédito, ni nada de lo que haya podido tener, y aún después de salir muy favorecido en un debate presidencial que acaba de tener con el presidente actual John Biden,
que le dio una ventaja significativa en las encuestas hacia la obtención de una victoria en noviembre de este año en las elecciones presidenciales. Y la segunda hipótesis, y es en la que yo en lo particular creo un poco más, es que el servicio secreto no es un cuerpo de seguridad tan efectivo e impecable como el que nosotros nos imaginamos o nos han hecho creer, porque el hecho de que un muchacho de tan solo 20 años de edad como este joven Thomas Matthew Crooks, que fue el encargado de disparar esa arma R-15, que bueno, también leí por ahí un dato que dice que hay 24 millones de armas de esas en todo el país. Imagínense ustedes, es un grave problema que tiene este país. Bueno, ese muchacho pudo apostarse allí en un techo, en un edificio que tenía la tarima donde estaba el presidente Trump, ahí al lado, a escaso 130 metros, y por 2 minutos, casi 2 minutos de distancia de la tarima, estaba a tan solo 130 metros de la tarima donde estaba Trump y donde no había otro edificio alrededor. Me parece que a mí que deja mucho que desear lo eficaz y efectivo que fue el servicio secreto para evitar este hecho que pudo pasar a mayores, porque déjenme decirles que si este muchacho hubiese logrado su objetivo, en este momento este país estuviese incendiado por los 4 vientos, porque la popularidad del expresidente Trump y de su movimiento MAGA y ese discurso incendiario que tienen, comenzando con el discurso del propio candidato y expresidente, tiene mucha repercusión en gran parte de la población de este país. Y bueno, hasta un juicio le hicieron por el hecho de atentar o alentar e impulsar y promover la violencia el 6 de enero del año 2021 con la toma del Congreso antes de entregar el cargo de la presidencia de la República, alegando un fraude electoral sin ninguna prueba contundente que demostrara que le robaron las elecciones, como él mismo aún lo sostiene. Así que de alguna manera él también, con su discurso y su manera de hacer las cosas, ha alentado a los violentos y ahora le han dado un poco de su propia medicina, sin con esto nosotros querer decir de que estamos de acuerdo con la violencia. Ojalá que esa oreja que ahora tiene que mocha y que seguramente muy pronto le será restaurada con una prótesis, porque no creo que su ego, el ego de Donald Trump, le permita andar exhibiéndose con media oreja, le permita bajarle el volumen al discurso violento y de una vez por todas los políticos entiendan que el hecho de que el otro gane no es el fin del mundo ni tampoco de la democracia. Y también la gente entienda que el hecho de llegar a acuerdos políticos por el bien del país y la sociedad no es una claudicación de los valores democráticos de cada quien. La política, y sobre todo en democracia, es el respeto por el otro y sobre todo a la minoría y al desentimiento y también al entendimiento, y no al paso de una aplanadora, porque el que ganó, bueno, es el que tiene el apoyo de la mayoría y puede hacer lo que le dé la gana. Y cuando no lo tengo, entonces, bueno, hago valer todo el poder del Estado para también imponerme a esa mayoría que ya no me quiere, que fue lo que sucedió con Donald Trump en las elecciones pasadas. De eso sabemos bastante nosotros los venezolanos y estamos listos y prestos para dictar cátedra en esta materia a cualquiera de los países del mundo, luego de haber vivido por más de 50 años con regímenes semidemocráticos y dictatoriales que nos han enseñado en carne propia qué es lo que no se debe hacer en política y cómo la violencia política se va escalando y se va apoderando cada vez más de la sociedad. Pero no me quiero detener ni profundizar más en este tema, sino en el de manejar ante ustedes estas dos hipótesis que defienden unos y otros. Y es que si este es el caso del atentado contra Donald Trump, que es algo planificado por el servicio secreto para acabar con la amenaza de Donald Trump en contra de la democracia de los Estados Unidos, o si existe una gran falla en la seguridad presidencial del servicio secreto que permite que un muchacho de tan solo 20 años, que hace apenas 2 años estaba saliendo del high school, pueda haber provocado una guerra civil en este país. Parecieran dos hipótesis exageradas, pero que gran parte de la población en este país están convencida de que pueden ser alguna de las dos,
¿Qué cree usted? Dígame su comentario y déjeme su testimonio aquí en la cajita de comentarios para que usted también haga historia. Porque Donald Trump, usted y yo, seguro en unos años más ya no estaremos aquí, pero nuestra manera de pensar y nuestro criterio sobre estos acontecimientos siempre quedarán registrados en el tiempo a través de esta era digital y de estas plataformas que, bueno, son archivos que durarán o perdurarán en el tiempo. Y bueno, cuando hubo toda esta serie de atentados en el pasado, bueno, las personas que en ese momento vivían no tuvieron la oportunidad que tenemos nosotros de opinar y dar nuestra manera de pensar a toda la colectividad. La gente seguro opinaba, pero no tenía la manera para hacer llegar su manera de pensar. Pero ahora las cosas son diferentes porque no solo podemos opinar, sino que también podemos emitir nuestra opinión para que perdure en el tiempo y nuestros descendientes sepan cómo pensábamos nosotros sobre estos hechos que sin duda cambian el curso de la historia. Será hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho y que Dios los proteja siempre. Bendiciones para todos.